Los invito, mis hermanos, a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 24 al 29 para terminar esta sección del Sermón del Monte. Leo en favor de ustedes, mis hermanos. Dice así la santa y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Por tanto, todo el que me escucha estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de ley. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Es interesante ver la manera como nuestro Señor Jesucristo termina esta enseñanza del Sermón del Monte. Porque aunque parezca una ilustración sencilla o una parábola sencilla de entender, al mirar la profundidad que hay en ella, nosotros podemos encontrar ahí realidades que son de verdad muy preciosas para la comunidad del reino. Esta es una ilustración que resulta realmente interesante. Yo sé que muchas veces la hemos leído, hemos escuchado acerca de ella, hemos pasado tantas veces por esta lectura del Evangelio de Mateo. Sin embargo, Jesús hace interesante esta ilustración porque utiliza una figura cotidiana para enseñarnos una realidad, un principio del reino que debemos tener muy en cuenta. La idea de dos hombres que tienen la firme intención de construir una casa indestructible nos lleva a nosotros a entender y a sumergirnos en la mente de Dios y poder entender así cómo caminar como hijos, como miembros del reino de los cielos. Pudiéramos pensar a simple vista que Jesús se está refiriendo a una persona que construye su casa, que puede ser su vida. Muchas veces le hemos dado este sentido, ¿no? La casa es la vida y la roca es la roca de la salvación, que es Cristo. Y a lo mejor el Señor Jesús lo que quiere enseñarnos es que las personas que no construyen su casa sobre la roca que es Cristo, sino que la construyen sobre Buda o la construyen sobre otro Dios o otros dioses, entonces ellos van a tener un final de destrucción. Pudiera ser. Y realmente las Escrituras enseñan eso. Si Cristo no es el fundamento de nuestras vidas, vamos a terminar en un final eterno de perdición. Pudiésemos pensar que este texto nos está enseñando, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el final glorioso de aquellos que cimentaron sus vidas sobre la persona de Cristo. Y el terrible y trágico destino de aquellos que no creyeron en Jesús. Y la Biblia enseña eso. En muchas partes de las Escrituras, el Señor nos enseña que el final de los malvados será trágico, desastroso. Pero este no es el tema de nuestro texto. El tema de este mensaje es la comparación que Jesús mismo hace al terminar el Sermón del Monte de dos personas. Ambos dicen ser cristianos. Ambos profesan estar fundamentando sus vidas en el Cristo. Ambas personas representan a dos clases de personas que asisten a las iglesias, que dicen ser parte del reino de los cielos. Ambas personas han escuchado la voz de Dios, tienen Biblias de estudio en su casa, tienen momentos quizás de oración en su casa, van a la iglesia. Los dos constructores son creyentes profesantes.
de esas personas está hablando Cristo. En ningún momento el contexto nos va a mostrar que Jesús está hablando de la realidad y el destino final del creyente y del no creyente. No es así. Jesús está hablando de dos personas que parecen ser cristianas, que profesan ser cristianas. Por lo tanto, al observar detenidamente el contexto que se ha venido desarrollando, que se conoce como la parte aplicativa del Sermón del Monte, desde el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo, Jesús viene hablando exactamente de lo mismo. Si te pones a pensar, Jesús en ningún momento suelta el hilo conductor. Mira, en el capítulo 13 Jesús comienza hablando de dos puertas. Una ancha y la otra es angosta. Esas dos puertas te van a conducir por dos caminos diferentes. Un camino ancho, un camino angosto. Y esos dos caminos te van a llevar a un destino diferente. Uno es a la perdición y el otro es a la vida eterna. Jesús incluso nos advierte y nos hace primero una invitación a entrar por la puerta de la salvación, por la puerta angosta, caminar el difícil camino del camino angosto para poder llegar a la vida eterna. Y nos advierte de que esta puerta ancha y este camino ancho nos va a hacer creer que estamos caminando por el angosto. El peligro de caminar aquí es que muchos de los que están caminando en este camino ancho creen que están caminando por el camino angosto. Y por eso Jesús está desarrollando este mensaje y está dirigiéndose a las personas que están escuchando su voz y les hace una invitación a evaluar su fruto, porque luego de eso Jesús habla de dos árboles. Habla de los falsos profetas, pero habla de dos árboles, un árbol bueno y un árbol malo. El árbol bueno siempre va a dar frutos buenos y el árbol malo siempre va a dar frutos malos. Pero ¿qué va a pasar con el árbol malo? El hacha está puesta en la raíz de estos árboles y van a ser cortados y echados al fuego eterno. Es el mismo hilo conductor. Ahora, el peligro está en creer que yo soy un árbol bueno cuando mis frutos son malos. Por eso Jesús hace esa comparación. Por eso al final de este recorrido, Jesús nos va a llevar que van a haber creyentes que van a llegar al final, al día en que se van a encontrar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, y ellos profesan ser creyentes, y oh sorpresa, no lo son. Luego nuestro Señor nos cuenta por qué. Hay dos cosas que pueden hacer que tú creas que eres creyente cuando en realidad no has nacido de nuevo. Hay dos peligros que pueden hacer que las personas que están caminando por el camino angosto, no se den cuenta de que están en el camino equivocado. El primero es el peligro de los falsos profetas. Ellos van a ser los responsables de que muchas personas que caen bajo los engaños de sus palabras caminen por el camino angosto y crean, de verdad crean que están caminando por el camino, al revés, por el camino ancho, pero crean que están caminando por el camino angosto. Y el segundo peligro, y es el énfasis que quiero hacer en esta enseñanza, es el peligro de una esperanza falsa, una esperanza particular en el corazón del creyente, que él crea que va a ser salvo. Y el día final diga, Señor, Señor, y tenga que escuchar las terribles palabras de que Jesús le diga, nunca te conocí. Apártate de mí, maldito. El texto de hoy es la última parte del Sermón del Monte. Es el cierre de esta aplicación que Jesús viene desarrollando, en la cual Él va a hacer referencia, y está haciendo referencia, a las falsas profesiones de fe. Dos personas que profesan ser cristianas, pero la realidad es que uno sí lo es, pero el otro no lo es. Pregunto, ¿qué hace que estos dos creyentes profesantes se parezcan? ¿Por qué es que uno, el que realmente no lo es, por qué cree que lo es?
Vamos a analizar esto desde el pasaje que nosotros estamos leyendo hoy, que estamos escuchando de parte de Dios. ¿Qué los diferencia? Y luego de entender lo que los hace parecidos, lo que los diferencia, vamos a mirar cómo saber la fe de cuál de los dos tengo yo y tienes tú. Y esto es importante porque está en juego el destino eterno de cada uno de nosotros. La respuesta a estas preguntas está en la ilustración que Jesús dice en estas últimas palabras del Sermón del Monte. Ambos creyentes son comparados con dos constructores. Los dos constructores quieren construir una casa indestructible. Y cada uno de ellos sabe si logró construir la casa indestructible el día en que esas casas son sometidas a prueba. Es por eso que el título de este mensaje es Una fe indestructible. Dios nos va a enseñar a través de este mensaje cómo poder nosotros identificar que tenemos una fe indestructible. Y analizaremos esta enseñanza en dos puntos básicos. El primero, la enseñanza para una fe indestructible. Es decir, ¿qué nos dice Jesús de cómo construir esta fe indestructible? Y el segundo punto de este mensaje es el cimiento de una fe indestructible. Entre paréntesis podríamos ponerle a este punto el secreto, la clave de la obediencia. Comencemos entonces con el primer punto, la enseñanza de una fe indestructible. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 y 27, al 27. Por tanto, y notemos que ya Jesús está haciendo una inferencia aquí. Todo lo que ha venido hablando lo va a resumir en las siguientes palabras. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero, hagamos claridad en el contraste, ya Jesús habló de cómo es la casa indestructible. Pero, todo el que me oye estas palabras y que no las practica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando nosotros llegamos a La Guajira con mi familia hace ya muchos años, una de las cosas que noté es en que en los barrios, hace muchos años ya, aunque todavía se ven esas cosas, en los barrios más lejanos del centro de la ciudad, en los barrios periféricos, habían construcciones hechas con palos y con un material, no recuerdo cómo se llama, es como una tela verde que usan en las construcciones. Ese material lo tenían. Y unas tejas que eran como de plástico. Una vez, con la iglesia, fuimos a visitar a unos hermanos que tuvieron una calamidad, que vivían en una casa. Yo no sabía que ellos vivían en esa casa. Cuando yo entré a esa casa, yo me quedé pensando en qué tan fuerte puede ser o qué tan seguro puede ser esa casa. Y es interesante mirar que cuando en Riohacha es una zona en la que pasan muchos semi-huracanes, por decirlo de alguna manera. Las lluvias son fuertes, son muy fuertes, por lo que estamos cerca de la costa. Y en los momentos de lluvia y tormenta, yo no dejaba de pensar en esos hermanos. Yo decía, ¿y si se les vuela la casa? ¿Cómo quedan ellos? Pobrecitos. No sé cómo han permanecido. Dios los ha guardado. Pero con el propósito de que tengamos claridad, digo estas cosas para que tengamos claridad de este pasaje, que podamos darle la correcta interpretación y una aplicación adecuada a nuestras vidas, analizando aspectos importantes. Yo pregunto, ¿qué representa la casa en esta parábola? ¿Qué representa la casa en esta enseñanza de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito de una casa? Seguridad.
protegernos a nosotros del exceso de frío, de los vientos, del exceso de sol, de las lluvias. Es por eso que en cualquier contexto, en los tiempos de Jesús, en nuestros tiempos, es un lugar que es construido con el propósito de servir de refugio a una persona o a una familia. Tú como padre de familia no meterías, o sé que no es el deseo de tu corazón, meter a tu familia, a tus hijos en un lugar como estos. Que el viento puede llegar y se lo lleva, y tu familia queda desprotegida y están expuestos a las inclemencias del clima. Es por eso que nosotros buscamos adecuar nuestras casas de tal manera que podamos sentirnos seguros en ellas. Y yo sé que era el deseo de estos dos constructores. Las casas tienen como propósito servir de refugio, y ellos querían hacer un refugio seguro. Estoy completamente seguro que ellos querían eso. Al construir sus casas, ellos querían protegerse a sí mismos, sus bienes y a su familia. Por eso es que es tan trágico, por eso es que es tan desastroso cuando escuchamos de huracanes que destrozan casas y la gente llora sus casas. No porque estén apegados a lo material, sino que ¿dónde se van a refugiar? Estar en la calle. Ahora, la casa que es construida no es otra cosa que la fe en Cristo de un verdadero creyente. Jesús, cuando se refiere a la casa, está hablando de la fe de esa persona. Está hablando de la profesión de fe que esa persona hace ante el mundo, ante sí mismo, ante Dios. Y esta casa, esta fe, está llena de gracia. Y es la gracia del Señor la que la hace permanecer, perseverar, vivir siendo santificada, mortificando el pecado. Vemos entonces que la casa, Jesús la está usando como un simbolismo o que representa la fe del creyente. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? Debemos construir nuestra fe sobre la roca. Ahora, ¿qué representan los fenómenos naturales? Este versículo nos habla de que sea que somos cristianos o no, sea que tengamos una profesión de fe verdadera o no, sea que mi vecino profese ser ateo incluso, todos los seres humanos estamos expuestos a la prueba. Si hay algo seguro que tenemos nosotros en este mundo y en esta vida es que pasaremos por pruebas. El ser cristiano no te exime de vivir las pruebas. El ser cristiano no te exime de tener que sufrir la muerte, de tener que sufrir la muerte de tus seres queridos, de tener que sufrir tu misma muerte. No estamos excluidos de esas pruebas. Al contrario, todos los seres humanos estamos sometidos a las pruebas de la vida en este mundo caído. Sería atrevido, darle a cada una de estas calamidades un simbolismo o mirar estos fenómenos naturales mencionados como una referencia específica a las pruebas que vamos a vivir en el transcurso de nuestro peregrinaje en este mundo, en esta vida. Sin embargo, por la misma Escritura, nosotros sabemos que las diversas formas de crisis que podemos vivir en estos momentos son representados por pruebas, tentaciones, el luto, el tener que sufrir la muerte de un ser querido o la misma muerte de nosotros. Son pruebas que vamos a vivir y ciertamente Jesús está hablando de estas cosas. Sin embargo, también se puede decir que las pruebas y las tormentas de este día están relacionadas con lo que dice el versículo 22. En aquel día, en el día del juicio final, en el momento en el que tengamos que dar cuentas delante del gran tribunal, ese día es explicado por la Biblia misma como un día terrible. El día terrible del juicio de Dios. Ahora, podemos mirarlos de ambas maneras. Podemos tomar tanto las pruebas de esta vida como el día terrible del Señor, como esas tormentas a las que va a ser sometida nuestra casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Nuestra fe. Quiero recalcar
que así como un fenómeno natural como el que Jesús describe en esta ilustración, no pueden ser controlados, ni evitados, ni detenidos. Porque nunca ningún ser humano, por más que ha avanzado la tecnología, ha podido detener un huracán, ha podido detener una lluvia, ha podido detener ningún fenómeno de estos poderosos en la naturaleza. Asimismo, la llegada de estas pruebas y el gran juicio no se puede impedir. No va a haber manera alguna de que esto sea impedido. Seas creyente o no, no vas a poder impedir que vengan las pruebas y el juicio final en su momento. Ahora, ¿cuál es el resultado de estas duras pruebas? Jesús nos enseña que la casa del hombre prudente no cayó. Las aguas tormentosas que la amenazaban no pudieron moverla. Resistió a los tumultuosos chaparrones, aguantó la enorme fuerza y embestida del aluvión, desafió firmemente cada ataque furioso de la naturaleza contra ella. Y cuando se hubo acabado completamente la fuerza de la tormenta, allí estaba la casa sin que ninguno de los elementos de la naturaleza le hubiera hecho daño. Impresionante. Este hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca, logró el objetivo. Construyó una casa indestructible. Mientras que la casa del hombre insensato, por haber sido construida sobre la arena, Jesús nos está hablando a nosotros de materiales de construcción. Ambos hicieron un esfuerzo grande por construir una casa indestructible, pero la del insensato se derrumbó terriblemente. Así le ha de suceder a todo aquel que decide construir su casa sobre la arena. Aquel que tiene una fe falsa, aquel que tiene una fe vana. Ahora, recordemos, ¿qué representa la casa? Nuestra fe. ¿Qué representan las tormentas? Las pruebas y el juicio final. ¿Cuál es el resultado de las pruebas? Los que tienen una fe verdadera resistirán estas pruebas y su casa no se caerá, su fe no se caerá. Mientras que el que tenga una fe vana, su fe va a ser destruida. Ahora, podemos ver con claridad el paralelo que nuestro Señor Jesús hace entre la persona que tiene una fe genuina y el que no la tiene. ¿Cómo es la fe indestructible del verdadero creyente? El verdadero creyente oye las palabras de Jesús y sumado a eso, las practica, las obedece, las aplica en su propia vida. Y el resultado de esto es que permanece en medio de las pruebas de esta vida y va a estar de pie el día del juicio final, porque su justicia está en aquel que es el autor y consumador de su fe. Sin embargo, el creyente que tiene una fe falsa, el creyente que tiene una fe endeble, oye las palabras de Jesús, pero no las practica. No pone en práctica las palabras de Jesús. El resultado es que cae en la ruina en las pruebas de esta vida, y el día que esté delante de nuestro Señor Jesús, grande, terriblemente grande, será su ruina. Preguntas. ¿Qué tienen en común estos dos constructores? Ambos quieren construir casas indestructibles. Ambos desean tener y buscan tener una fe indestructible. Porque ambos son creyentes que profesan ser creyentes. Son creyentes porque ellos dicen ser creyentes. Pero ¿qué tienen de diferente estos dos constructores? ¿Qué vimos? ¿Cuál es la diferencia fundamental de estas dos profesiones de fe? El cimiento. La victoria del primero es que construyó su casa sobre la roca. Su cimiento es la roca. Mientras que la destrucción del otro fue construir sobre la arena. Por eso grande fue su ruina. Y en la ecuación que hablamos ahorita, ¿cuál es la diferencia? El creyente oyó y practicó y su casa se mantuvo en pie, mientras que el otro creyente oyó
no puso en práctica y su casa se derrumbó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? ¿Ya vas identificando hacia dónde apunta el mensaje? Por supuesto, a la roca, al cimiento, a lo que puede hacer vencedor a un creyente, a lo que lo mantendrá firme en medio de cualquier circunstancia. La pregunta es, ¿qué es la roca? Si al principio miramos, y ciertamente el pasaje no está apuntando a Jesús como la roca, aunque suene extraño, vamos a mirar en este segundo punto cuál es el cimiento de una fe indestructible. Si tu respuesta lógica al mensaje que te he expuesto hasta ahora es que la roca hace referencia o está relacionado a hacer las palabras de Cristo, entonces has acertado. Y miremos por qué. En los tiempos y el entorno cultural en que el Señor Jesús desarrolla esta enseñanza, el arte de la construcción obviamente no tenía la ingeniería y el avance que contamos hoy nosotros y que vemos en el ambiente de la construcción. Porque ellos, para edificar cimientos de construcción, para ellos era muy importante cavar. Y había que cavar tan profundo hasta que la persona, el constructor, encontrara la roca. Cuando encontraban una roca en medio de esa excavación, entonces podían vaciar sobre ellas piedra y cal y dejaban que ellas luego fraguaran a su voluntad. ¿Cuál era el propósito? Resulta de que el encogimiento y la expansión de la casa debido al calor del verano y a las lluvias invernales dañarían la construcción si no tienen un fundamento sólido. En el texto paralelo a este texto, en Lucas 6:48, Jesús habla y le llama a aquel constructor el buen albañil. ¿Qué dice que hizo el buen albañil? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Esta era la manera en que se hacían los cimientos en esa época. Había que cavar, hacer unas trincheras, llenarlas de piedra y cal, y luego que fraguaran a su voluntad, y después sí construir la casa. En el contexto de la enseñanza de esta parábola podemos entender que la roca no es una alusión directa a Cristo, sino que hace referencia al acto de oír las palabras de Jesús y hacerlas. Oír las palabras de Cristo y obedecer su voz. No es solamente leer la Biblia, no es solamente conocer la fe, no es solamente conocer la sana doctrina, no es solamente conocer la doctrina reformada. Se trata también de obedecer la voz de Dios que has entendido, que has conocido, que has escuchado. Es decir, todo aquel que específicamente escucha las palabras de Jesús enseñadas en el Sermón del Monte, pero también el que escucha las palabras de Jesús narradas en el Evangelio cada vez que es expuesto, y cualquier otra de las enseñanzas de nuestro Señor, y no solo las oye, sino que las pone en práctica, entonces esta persona está haciendo la voluntad de Dios. Esto se le podría denominar de alguna manera el conocer la ley y obedecerla. ¿Han escuchado eso antes? Sabemos que ningún hombre natural, por más bueno moralmente que lo podamos ver, ningún hombre puede cumplir las demandas de Dios establecidas en el Sermón del Monte. Y eso lo vimos ya. Estuvimos mirando a profundidad que nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Es por eso que en Romanos 2:13 el apóstol Pablo dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Tú dirás, pero eso parece justificación por obras. Bueno, resulta que solo aquel que ha sido regenerado posee un nuevo corazón, hecho por la mano divina, en quien Dios ha puesto su ley, y no solamente la ley, sino que le ha dado la gracia para poder obedecer la ley. ¿Qué estoy diciendo?
Un cristiano no es cristiano porque obedece la ley. Es al revés. Él obedece la ley porque es cristiano. Un verdadero creyente no podría obedecer la ley si no hubiese sido porque Dios mismo lo hace a él un verdadero creyente. Esto es que si Cristo no nos da a nosotros por gracia en la obra del Espíritu Santo un corazón regenerado, si no nacemos de nuevo, no podremos obedecer la ley. Esto no es salvación por obras. Son las obras de los que son salvos. Ese es el fruto bueno. Tú sabes que una persona es salva por el fruto que da. Ahora, esto no se trata de darle comida a los pobres y de hacer todas estas cosas. Esas cosas son buenas. Las buenas obras es obedecer la ley de Dios. Las buenas obras es amar a tu prójimo como a ti mismo. Las buenas obras es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esas son esas buenas obras. Eso es obedecer la ley. Y solamente aquellos a quienes la gracia divina ha cubierto pueden obedecer la ley. De lo contrario no podrán. Este es todo aquel que cree en Cristo, haciendo la voluntad de Dios en una forma sincera. El que fundamenta su casa, el que fundamenta su fe sobre la roca eterna que hay en el obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente obedecerlas, sino hacerlo de una manera sincera. Y no tiene nada que ver con las actividades relacionadas en el versículo 21. Un verdadero creyente no es un verdadero creyente porque echó fuera demonios. En estos días un muchacho de Maicao me contactó para decirme qué iglesia le recomendaba yo en donde hubiese un ministerio de liberación poderoso para llevar a su hermano que está endemoniado. Él creía que yo no le iba a creer que su hermano está endemoniado. Yo le dije, yo creo en esas cosas porque la Biblia habla de esas cosas. O sea, aunque no he visto muchos casos parecidos. Pero yo le dije, pero tu pecado no es no creer que haya gente que tenga eso, ese don o ese ministerio o esa unción poderosa para sacar fuera demonios. Tu pecado es mirar al hombre o al ministerio del hombre o a la iglesia ungida antes que mirar al ungido, al poderoso, al único que le puede dar libertad al cautivo. Amén. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. Y me dicen, pero ¿qué pasa si esas iglesias en serio sacan fuera demonios? Yo dije, Judas sacó fuera demonios. Y estos hombres de los que Jesús está hablando sacaron demonios en el nombre de Jesús. Pero, oh sorpresa, son malditos y están condenados al fuego eterno. No tiene nada que ver con hacer milagros. Cuando salimos de la iglesia en donde estábamos, muchas personas nos decían, pero ¿por qué hablas mal de Cas Luna? Si él hace milagros. Yo le decía, Judas hacía milagros también. Y muchos de estos malditos hacen milagros también. Sin embargo, eso no cambia su destino y su condición delante de la justicia de Dios. No tiene nada que ver con profetizar o tener sueños de revelación. Esto no hace cristiano a un cristiano. No tiene que ver nada con estas actividades aparentes de unción, de poder de Dios. Eso no es la obra de un creyente. Más bien, todo aquel que posee la fe verdadera, la fe que es dada por el Espíritu de Dios en la regeneración, es aquel que puede obedecer la ley de Dios. Ser fiel a Dios, amar a su esposa y a sus hijos, como Cristo amó a la iglesia, como el Padre cuida de nosotros. Eso solamente lo pueden hacer los verdaderos creyentes. Eso no lo puede hacer un cristiano mediocre o un no cristiano que cree que es cristiano, para decirlo en palabras sencillas. Es por eso que la persona que tiene la fe verdadera, una fe que proviene de la regeneración, puede mantenerse firme en su esperanza, sea cual sea su situación.
Es por eso que cuando tú quieras ver que una persona verdaderamente es creyente, mira cómo es su actitud ante las pruebas. Mira qué hace él en el momento de dificultad, cuando su familia lo rechaza por causa del Evangelio. Mira cómo responde a la pérdida de un familiar. Mira cómo responde a las situaciones difíciles dentro de la familia. Solamente los verdaderos creyentes pueden levantar su voz en medio de la angustia, en medio de las tormentas, en medio de la pérdida de un familiar, en medio de la ruina económica y decir, sin embargo, en todo esto yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarme del amor que Dios me ha manifestado en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Esa es una fe indestructible. Amén. Allí reconoces tú quién es verdaderamente un creyente, en medio de la prueba. Por eso es que el Evangelio de la prosperidad es lo más antibíblico del mundo. Porque en la abundancia todos pueden decir, yo soy cristiano. Cuando todo está yendo bien, para cualquiera es fácil decir, yo amo a Cristo. Cuando tengo carro, casa, beca y una familia bonita, yo puedo decir, yo amo a Dios. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Pero en la pobreza, en la adversidad, en el dolor, en la enfermedad, ¿cuál es tu actitud? Un creyente que pierde su familiar más querido y no está agradecido con Dios, probablemente no tenga esta fe indestructible. Esta fe no se dobla, no se quiebra, permanece fuerte, no tiene temor y tiene su mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de esta fe. Ahora entendemos la razón por la que al terminar Jesús esta enseñanza, al terminar Jesús el sermón del monte, todos los que habían escuchado a Jesús decir estas palabras reconocían que en Él y en esas preciosas palabras había una autoridad sin igual en toda la creación. La mismísima voz de Dios acababa de sonar con tanta gracia en sus corazones que era imposible no ser movidos al asombro. Por eso en el versículo 28 y 29 dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, cuando Jesús terminó de decir lo que puede hacer que tu fundamento sea indestructible, estas preciosas palabras, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Igual que en el monte Sinaí, mientras Dios daba la ley a Moisés, las personas que estaban debajo del monte escuchaban los truenos y el sonido que hacía que su corazón temblara de pavor ante la autoridad del Rey Eterno. Asimismo, en esta oportunidad, Cristo hacía sonar esa misma voz, pero esta vez con tanta gracia y verdad que maravilló a todas las personas que lo escucharon. Las palabras de vida que al ser obedecidas crearían el portentoso cimiento de una casa indestructible acababan de ser pronunciadas. Cristo está hablando a los hombres para que puedan construir su fe sobre el obedecer las palabras de Dios. Mi pregunta para ustedes, iglesia, es: ¿construirás tu fe sobre la roca? ¿Oirás su voz y la obedecerás? Como conclusión, al finalizar el sermón del monte, gloria a Dios porque me tocó finalizar a mí, nuestro Señor Jesús ilustra con una parábola el significado concreto de lo que ha venido enseñando, del peligro de hacer cosas parecidas o tratar de parecer creyente y no serlo. Y empieza con esta parábola hablando de la fe y confianza en Cristo que un verdadero creyente debe tener
en la roca, es decir, en poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Santiago, en otras palabras, lo enseña de la siguiente manera. La fe verdadera consiste en no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Por eso es que él dice, la fe verdadera es la que va y tiene cuidado de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones, y que está representada en obras de obediencia a la palabra de Dios. Además, Jesús nos enseña que hay ventajas en construir una casa indestructible, en construir una fe indestructible. Y es que por encima de las pruebas, que no son pequeñas, Jesús no nos está advirtiendo de que van a venir pequeñas brisas o serenitos de agua. Él compara las pruebas de esta vida y la prueba que tendremos el gran día del juicio final con algo de verdad desastroso. Algo que podría destruir y aniquilar cualquier cosa construida. Y nos invita a que tengamos confianza de que en la fe en Cristo, nuestra casa permanecerá firme. Porque su gracia nos es suficiente para resistir. Quiero hacer 3 aplicaciones de este mensaje. Y el primero, para las personas que están en este lugar, que no son creyentes, que confiesan no ser creyentes, o que dicen, sí, yo amo a Jesús mientras todo esté bien, pero en el momento de las pruebas se da cuenta de que no es creyente. Este es el mensaje del Señor para ti en esta mañana. Cree en el Evangelio. Reconoce que eres un vil y sucio pecador que necesita ser limpiado de sus pecados por la gracia de Cristo. Ora para que Dios te dé la fe indestructible que va a hacer que puedas permanecer en pie el día del gran juicio, porque si no, grande será tu ruina ese día. Si te arrepientes, si te alejas de tu pecado y corres a Jesús, Él será tu justicia ese día. Él será la roca en la que podrás encontrar refugio ante la tormenta más grande de todas, la ira de Dios. Porque Jesús murió en la cruz derramando su santa y preciosa sangre para cancelar la deuda penal que pecadores como tú tienen ante la justicia de Dios. Y una vez que recibas esta fe en Cristo, construye tu casa, construye tu fe sobre las palabras de nuestro Señor que dicen, está hecho, está consumado, eres perdonado. Para aquellas personas que consideran que son creyentes o que el Espíritu Santo da testimonio a su corazón de que son creyentes, esta es una aplicación para ustedes de este mensaje. Examina tu fe, verifica si en verdad estás construyendo tu confianza en vivir y obedecer las palabras de Cristo. Tú preguntarás, ¿cómo hago esto? Bueno, evalúa tu obediencia. Evalúa si estás obedeciendo los mandamientos del Señor Jesús. Y sé sincero. Y en caso de que sientas de que te cuesta obedecer, clama por gracia. Clama para que el Señor te ayude a obedecer su ley. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo en una oportunidad. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y la última aplicación. Si tú estás convencido y el Espíritu Santo te da esa convicción en tu corazón de que tu casa está en la roca, que tu fe es verdadera en Cristo y está siendo probado. Yo no sé cuál es tu tormenta. Yo no sé cuál es el huracán que está azotando en estos momentos tu fe. El Señor sí sabe. Y el Señor te dice a través de este mensaje que tengas la seguridad de que sea cual sea la prueba que estés viviendo, su gracia es suficiente para resistir, para que puedas sufrir con paciencia hasta que Él te dé el oportuno socorro. No desmayes, permanece, resiste, desafía la prueba con tu fe indestructible, esa fe que el Espíritu Santo te ha dado.
Mis hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Pidámosle a Dios en oración que nos dé esa gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.